Muy buenas noches para todos, bienvenidos a Mirá. Enseguida mi editorial. Les voy a contar una historia, porque Cristina Fernández de Kirchner, que acaba de estar como 3 horas con el presidente, tiene una obsesión. Está a la casa de los jueces y los fiscales que la investigan, pero la casa con Z, ¿eh? Y enseguida, en cuanto me diga la producción, atención, porque hay una información de último momento. Amplían la denuncia por los sobreprecios en los alimentos. El procurador de la Fiscalía, Sergio Rodríguez, está ampliando en este momento, en las últimas horas los hizo, la denuncia por los sobreprecios de los alimentos que se denunció acá, en La Nación. Diego Cabot, luego Silvina Martínez. Silvina Martínez, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Luis? Buenas noches, ¿cómo estás? Sí, efectivamente, amplió la denuncia el fiscal de investigaciones administrativas. Recordá que nosotros hicimos una ampliación en tu programa donde contamos otros casos del Club de la Alimentación, otros casos de sobreprecios exagerados con la compra de alimentos. Bueno, en esta oportunidad lo que amplía el fiscal Sergio Rodríguez es con la compra de harina 3 ceros que nosotros contamos en tu programa. En este caso lo que advierte es cómo se llama una supuesta compra directa donde se invita a ofertar a diferentes proveedores, todos de los mismos grupos, de los 3 grupos que habíamos hablado en su oportunidad y las mismas empresas. Cuando estas empresas no estaban en condiciones de ofertar, estas empresas no cumplían con los requisitos que establecía la ley o no estaban inscritas en el rubro correspondiente. Y así después terminaron emitiéndose órdenes de compra y aprobándose la adjudicación con, sobrados, con sobreprecios escandalosos. Bueno, a partir de eso es que también el fiscal plantea una maniobra de capitalización, como nosotros denunciamos en su oportunidad. A ver, Silvina, en unos segundos, porque enseguida voy al editorial y te pido que lo escuches y lo veas, porque además de hablar con Patricia Bullrich y con Waldo Wolf, me gustaría, una vez que terminemos con ellos, analizar tu conclusión. Y el editorial tiene que ver con una especie de casa, pero con Z, casa, de la presidenta a jueces y fiscales. Dicen que estamos obsesionados con la presidenta, me lo dijo Bernie ayer. No es que estamos obsesionados. Le descubrimos el juego, le descubrimos el juego. ¿Cuál es el detalle del tema de los sobreprecios? ¿Por qué lo amplía Sergio Rodríguez a la denuncia? Bueno, lo amplía, recordá que Marijuán hizo una serie de allanamientos y están en el marco de esta investigación en Comodoro Pi. Lo que plantea es que estamos siempre frente a las mismas empresas, ¿te acordás? No Me Robo, Copacabana, las empresas del Grupo L, Alimentos Generales, que en este caso se trata del mismo grupo, menciona a Calvo, al titular de la subsecretaría encargada de, en este caso, de pedir estas adjudicaciones y determinar que a pesar del sobreprecio se compraran igual, y establece cómo no se cumplieron con ninguno de los procedimientos legales y ni siquiera con los procedimientos que la propia normativa específica dictada por este gobierno aplicó. Ahora te llamo de nuevo, o te ponemos de nuevo en pantalla, gracias. Bueno, escuchen esto. Hasta hace pocas horas, me tiene que seguir, porque hay nombres, hay apellidos, pero el cuentito se entiende. Y si no se entiende, acá tengo a Federico Andajasi, Martín Tetaz, Hugo Machiavelli y toda la redacción de La Nación que me dice, Majul, no es por ahí, explícalo mejor. Acaba de llegar, de paso les digo, Adolfo Rubinstein. Gracias, Adolfo, por estar acá. Hasta hace pocas horas, la sorpresiva embestida de Cristina, poderosa, contra Juan Bautista Maíquez, no se terminaba de entender. De nuevo, Cristina, contra Maíquez. ¿Por qué una dirigente con tamaño poder, con tanto poder, atacaría así a un funcionario judicial, con todo respeto, de un rango menor, si se quiere, comparado con otros? Maíquez hoy es el jefe de los fiscales de la ciudad, pero durante el gobierno de Macri había sido representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Me apunta Hugo, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué ella, por qué Cristina se había molestado en viralizar afirmaciones de la jueza de la Cámara de Casación Penal, Ana María Figueroa, anotá nombre y apellido,
quien había denunciado en una radio presiones, pero no había mencionado a Maíquez. ¿Cómo es esto? ¿Cristina sabía cosas que nosotros no sabíamos? ¿Por qué Cristina, que no suele dar puntadas sin hilo, me hago cargo de lo que digo, ponía tanta energía en semejante movida? No se entiende. Es como que, no sé, un gigante se ponga a pedir con un mosquito. La respuesta, cuando no, la obtuvimos me hago cargo de lo que digo, del mayordomo político de Cristina, Oscar Parrilli. Ahora lo vamos a seguir. Oscar Parrilli, una suerte de superagente 86. Cuando lo mandan a espiar, el tipo toca el timbre. Parrilli. Porque Parrilli, sin tomar nota de que la propia jueza Figueroa ya había desmentido que Maíquez la había presionado, termina sobreactuando la postura de su jefa. Dice, le pertenezco. ¿Y qué hace? Seguime, porque está buenísimo. Pide directamente la nulidad de la causa que investiga el memorándum de entendimiento con Irán. Directamente. Que no es, recuso un juez, nulidad de la causa. Vamos de nuevo. Pretendió pulverizar, Parrilli, el juicio, hacer desaparecer el expediente. Y con un argumento absurdo, mejor dicho, bien tirado de los pelos. Lo explicamos. Como él también está procesado y en la causa, anunció de manera pomposa: yo estoy acusado en la causa donde votó Figueroa y voy a pedir la nulidad del fallo porque fue viciada la voluntad de los jueces. Ah, ¿no me crees? Escuchá, mira. Ella dice el otro día que fue presionada, y da a entender, todos escuchamos y entendimos que fue Juan Alberto Maíquez, que fue presionada en ese voto para tratar precisamente el tema del memorándum de Irán. Por eso yo, que estoy involucrado en esa causa, estoy acusado de haber sido parte supuestamente de ese delito, voy a hacer una presentación ante el Tribunal Oral que tiene la causa del memorándum de Irán, pidiendo la nulidad de fallo porque está viciada la voluntad. Obviamente, si fue extorsionada y fue apretada, su voluntad ha sido violentada en el fallo, y obviamente podemos decir que lo mismo pasó con Hornos y Gorinsky. ¿Entendiste? No quieren ir a juicio. No es que quieren defenderse, no quieren ir a juicio. A ver, porque todavía Cristina y Parrilli, entre otros, deben comparecer ante la Sala 4 de la Cámara de Casación, escucha bien, integrada por Figueroa, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos. Retén esos nombres, ¿eh? Pero la vicepresidenta, como presume que tal vez le pueda ir mal, mandó a su sabueso del Instituto Patria, Parrilli, a romper todo. Rompamos todo, muchachos. Igual estamos en el poder. Entonces Parrilli, que siempre llega tarde donde nunca pasa nada, como decía Joan Manuel Serrat, dejó en evidencia que lo único que les importa no es probar su inocencia, sino algo muy distinto, que les anulen el juicio. Te lo voy a explicar de nuevo. ¿Viste que cuando alguien acusa a otro tiene que ir a juicio y decir, no, momentito, mira, estas son las pruebas? Ellos no quieren, ellos quieren cerrar la causa, anularla. Es decir, ni Cristina, ni Parrilli, ni la mayoría de los exfuncionarios kirchneristas investigados por la justicia se defienden con la verdad, con su verdad. Pueden estar acertados o equivocados, solo lo hacen con chicanas procesales o argumentos políticos. Ataques personales, insultos y obviamente el estrambótico argumento del lawfare. Ni siquiera el juez Garzón lo compró en España. Quisieron hacer una comisión de ética para juzgarnos a la Nata, a Santoro, a Nico Guiñaski, a mí. Garzón dijo, no, muchacho, esto es demasiado. Yo no. Garzón, el juez Garzón. Te atacan. Lo hicieron con Claudio Bonadío, lo atacaron personalmente, fueron por todo. Porque no dudaron en atacar a su familia para tratar de doblegar su voluntad. Menos mal que no pudieron. Sí, porque Bonadío se murió. Pero las causas, o muchas de las causas que él impulsó, la causa de los cuadernos, OTESUR, los sauces y obra pública, aún con Bonadío fallecido, siguen vivitas y coleando. Y acá está el problema.
Porque a pesar de que el Frente de Todos ganó las elecciones y Cristina pudo ubicar a los chicos grandes de la Cámpora en las cajas más jugosas del gobierno nacional, siguen las causas. Y no solo fueron a la casa con Z de Bonadío, también embistieron contra el juez federal Junial El Corini y los propios camaristas Gustavo Hornos y Borinsky. Los retuviste, ¿no? Hornos y Borinsky. Yo no te pido que me creas a mí. Fíjate mejor en las recientes declaraciones de Alberto Fernández. Digo recientes en las últimas semanas, meses. Las hizo en un momento como candidato a presidente y en otro momento como presidente electo. Y fíjate qué coincidencia. Pensá junto conmigo. ¿Sabés quiénes fueron los únicos jueces a los que Alberto Fernández mencionó y criticó con nombre y apellido? Esperá, adiviná. ¿Qué jueces? A Bonadío, a Ercolini, a Gustavo Hornos y a Borinsky. De manera que si uno fuera muy mal pensado, dirías que los ataques contra estos jueces acontecieron durante los días en los que Cristina Fernández y Alberto Fernández hicieron un pacto. Ahora que se juntaron 3 o 4 horas, dicen. Atenti con lo que dijo Tato Yan hoy en su programa, ¿eh? Parece que Cristina ya pidió la cabeza de Santiago Cafiero, de Marcela Lozardo y de Miguel Ángel Pese. Parece. Ya está Patricia Bullrich, ya la saludo. Hicieron un pacto, Cristina y Alberto, todo el mundo se da cuenta, un pacto político y judicial. Y habría consistido en el siguiente intercambio. ¿Es deductivo? Sí, ponle la firma. Yo te hago presidente, Alberto Fernández, pero vos me sacás de encima a todos los fiscales y los jueces que me investigan. ¿Cómo? ¿Me estás hablando? ¿Que está del otro lado, en la pantalla? No te escucho. ¿Vos decís que Cristina no sería capaz de esto? Nosotros decimos que sí. Si no, acordate cuando le exigió a Parrilli apretá a los jueces, andá y apretá a los jueces. Está en una escucha que no vamos a pasar ahora, pero que existe, de una conversación del 11 de julio de 2016. Escuchas incluidas en un expediente judicial que obtuvimos y publicamos porque las consideramos de verdadero interés periodístico. Una vez más, las escuchas que publicamos estaban en un expediente judicial. Eran y son un audio legal. Por lo demás, bien se podría concluir que Cristina sigue enojada con el presidente, a pesar del esfuerzo que hace Alberto Fernández para gobernar. Y lo digo porque está abrumado, atormentado, tiene el coronavirus, la economía. Lo escuchás a Martín Tetaz, digo, ¿arreglaron lo de la deuda? Y vos te preguntarás por qué. ¿Por qué Cristina seguiría enojada? Bien, acá hay otra respuesta deductiva. Porque de acuerdo a la concepción de la política que tiene la vicepresidenta, el jefe de Estado no estaría cumpliendo con su parte del trato. No le estaría garantizando la impunidad. Y ahora, si vos me permitís, yo quiero recordar muy brevemente por qué está la cuestión. ¿En qué consiste el juicio que Cristina y Parrilli quieren tirar por la ventana? Es el juicio por el memorándum de entendimiento con Irán. Y la quieren pulverizar. Una breve historia. Está Patricia Bullrich y Waldo Wolf, ya lo saludo. En 1992, un atentado terrorista contra la Embajada de Israel en Buenos Aires produjo 22 muertes. Hace mucho, pero todavía impacta. Por lo menos yo no me olvido. El 18 de julio de 1994 pusieron una bomba en la AMIA. Murieron 85 personas. El 25 de octubre de 2006, la justicia argentina determinó la responsabilidad del Estado de Irán. Además, ordenó la captura de 7 exfuncionarios iraníes y un libanés de Hezbollah. El 7 de noviembre de 2007, Interpol emitió circulares rojas para capturar a los sospechosos iraníes. El 26 de marzo de 2011, un colega muy querido, Pepe Eliashev, aseguró que había un pacto secreto entre la presidenta y el gobierno iraní del señor Ahmadinejad. Así se dice. Se dice así, ¿no? Sí, Ahmadinejad.
para tenderle un manto de olvido al atentado terrorista. El 20 de abril, el canciller Héctor Timerman entonces dijo que se trataba de una noticia falsa. 27 de enero de 2003, Cristina anunció por Twitter el acuerdo de entendimiento con Irán. El 27 de febrero de 2013, el Parlamento lo transformó en ley. Ya termino, no es aburrido, es memoria. 2 años después, el 13 de enero de 2015, el fiscal Alberto Nisman denunció a Cristina, a Timerman, a Andrés Larroque, hoy en el gobierno de la provincia, a Luis Delía y a Fernando Esteche por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Y también los denunció por haber firmado y formado una supuesta, comillas, confabulación destinada a dotar de impunidad a los imputados iraníes en la causa AMIA. El viernes 16, Nisman aseguró que iba a concurrir el lunes siguiente al Congreso para dar un informe. Horas después apareció muerto en el departamento que alquilaba en Puerto Madero. El 23 de diciembre pasado, después del triunfo del Frente de Todos, el Tribunal Oral Federal número 8 revocó el pedido de prisión preventiva de Cristina Fernández de Kirchner en la causa del memorándum, que es la que más le sigue preocupando. Los jueces José Michelini, Gabriela López Iníguez y Daniel Obligado, otra vez, argumentaron en su fallo que ya no había motivos para pensar que pudiera entorpecer la causa. Ahora vos te estarás preguntando, ¿por qué decimos que a Cristina no le alcanza con tener el beneficio de la libertad? ¿Por qué decimos que quiere ir a la casa de cada uno de los fiscales y los jueces que la investigan? Porque ella se siente por encima de los jueces que la investigan. Y si no, recordá esa intervención memorable que va a pasar a la historia en la causa de la obra pública, cuando un juez, respondiendo al protocolo, le dijo, doctora Cristina Fernández de Kirchner, ¿me podría contestar algunas preguntas? Y la vicepresidenta, ahora vicepresidenta, creo que ya era electa en ese momento, le respondió así. Permiso, me voy a levantar. He terminado la aclaración. Muchas gracias y buenos días. Señor presidente, voy a preguntar si van a contestar preguntas. No contestó si van a contestar preguntas. Me imagino que ya con su... Sí, yo le he preguntado, pero me parece que tal vez no escuchó por los aplausos que veía. ¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo. Gracias. Cuidarnos es tarea de todos. Retirá efectivo desde la aplicación Superviel Jubilados. Entra en la aplicación y generá un código. Luego un familiar o tu apoderado retira el efectivo en un cajero automático. Mirá el paso a paso en superviel.com.ar. Wow, cuando lo pienso, ya era vicepresidenta en ejercicio. ¿Sabés el miedo que mete en el sistema judicial eso? Y al otro día le preguntaron al presidente electo. Yo hubiera reaccionado igual que Cristina, dijo. Ya saludo a Patricia Bullrich y a Waldo Wolf. Rubisten, buenas noches. Gracias por venir hasta acá. Le voy a hacer una pregunta. Me responde y después la hacemos larga la conversación, después de y media, si le parece bien. Sí. ¿Se puede salir ordenadamente de una cuarentena? ¿Y hay que salir ahora mismo ordenadamente? Se tiene que salir ordenadamente, porque de otra manera, digamos, se va a tirar por la borda todo el esfuerzo que hizo toda la sociedad durante casi 2 meses. Hay que salir ordenadamente y con un plan claro de salida. Bueno, ¿y hay que salir ahora o dentro de 2 meses? No, yo creo que hay que ya empezar a tomar algunas medidas, por supuesto, teniendo en cuenta claramente que esto no puede ser una salida de que hoy no pasó nada y mañana empezamos la vida normal. Hay que tomar, esto tiene que estar acompañado de medidas muy claras que, bueno, si querés las charlamos después, pero sí. Esto no se... Pero tiene que ser muy claro, muy en detalle, pero tiene que empezar ahora. No, hay que empezar, digamos, ya hay un problema claro. Particularmente en el área metropolitana de Buenos Aires, es que lo que no puede ocurrir es que la cuarentena se vaya deshilachando porque la gente comience a incumplir, porque está con serios problemas económicos en su economía personal, en problemas, digamos, que están apareciendo por
mismo confinamiento, y la gente está saliendo. Entonces lo peor que puede salir es que haya una salida caótica, desordenada, anárquica, que de nuevo tire por la borda todo lo que hemos construido, que ha sido muy importante. Entonces, para poder salir hay que salir con un plan claro de salida, con medidas muy puntuales, muy focalizadas y muy claras y determinadas. Muy bien, ahora la seguimos. Sí, sí. Aprovecho para preguntarle lo mismo, primero a Patricia Bullrich y saludándola, ya enseguida. Pongamos a Waldo Wolf también y lo saludo en cuanto tome contacto con él. Patricia Bullrich, buenas noches. Dentro de la información política, gracias, dentro de la información política y sanitaria que tienen, ¿usted comparte la idea de Rubinstein de que hay que salir de la cuarentena de manera ordenada, pero cuanto antes? Bueno, comparto absolutamente la descripción que hizo. Él dijo que se está saliendo de la cuarentena, no es que estemos en la misma cuarentena que estuvimos hace 15 días y mucho menos hace casi 2 meses. Estamos en una cuarentena deshilachada, es decir, que sale el que quiere, como puede, o el que necesita trabajar, el que necesita vender algo. Entonces tenemos todos los negocios que dicen delivery, los de ropa, los que venden cualquier tipo de cosa. Hay siempre alguien ahí. Hay gente que sale diciendo que va a visitar a un familiar, es decir, hay un montón de gente saliendo de manera desordenada. Esto no genera ni un equilibrio entre economía y sanidad, ni genera una vuelta a la economía, porque todo aquel que tiene un negocio que no lo puede abrir, no lo abre. Entonces me parece razonable lo que dice Rubinstein, que es, y además lo viene diciendo hace mucho tiempo, que es salir de manera ordenada, planificada, pero comenzar así, salir. Tenemos el ejemplo de la provincia de Jujuy, que el sábado ya va a abrir locales y shoppings y no tiene ningún tipo de caso. O tenemos otras provincias, recién acabo de estar con todos los diputados de Juntos por el Cambio de La Rioja, que me contaban que en La Rioja los únicos casos están en la capital, pero todos los pueblos del interior de La Rioja están totalmente cerrados, sin haber ningún tipo de caso, y están mirando con mucha atención el caso Jujuy, porque es un caso que ya, decía el gobernador, hace como 25 o 30 días, creo que dijo exactamente, que no tienen casos, y entonces es como comenzar a abrir todo lo que se pueda, zonificar y generar, por supuesto, algo ordenado para no volver atrás, porque en los lugares donde no tuvimos un cierto control se puede disparar. Entonces no queremos que se dispare, y como venimos diciendo desde Juntos por el Cambio y desde el PRO, desde el primer día dijimos equilibrio entre la economía y la salud. Hoy estamos empezando a desequilibrar de manera desordenada. Nosotros lo dijimos el primer día. Recuerdo haber hablado mucho con Mauricio Macri este tema. Este equilibrio tiene que estar como para que no nos pase lo que nos está pasando ahora, que uno ve muchísima gente que sale a buscarse el mango de manera desordenada, sin las condiciones. He visto muchísimos casos de cartoneros revisando basura, sin guantes, y bueno, ordenémoslo, y creo que vamos a aprovechar esta entrada temprana, que no signifique una salida desquiciada, ¿no? Patricia, primero saludo a Waldo Wolf, buenas noches. Ahora te pregunto sobre esto y sobre otros temas que queremos analizar. Yo particularmente estoy muy preocupado porque veo un avance por el tema memorándum de entendimiento, queriendo anular la causa, como bien lo planteó Parrilli, y estamos muy preocupados. Pero Patricia, Waldo, sí, compañeros y Rubinstein, Martín Tetaz nos viene diciendo, hoy nos trajiste una información, vos que nos dijiste que hay un dato que revela lo mal que está la economía y que hay que empezar a reactivarla ya. ¿Cuál era el dato, Martín? Sí, bueno, se conoció hoy la información sobre la recaudación de impuestos del mes de marzo. Los impuestos en general, la recaudación impositiva en promedio cayó 25% en términos reales, pero en el caso, por ejemplo, del impuesto más importante de la Argentina, que es el impuesto al valor agregado, se recaudó inclusive menos que el mismo mes del año pasado, a pesar de haber habido 48% de inflación en el camino. 2% menos, mirá, ahí está el gráfico, lo podemos ver en la tabla, 2,3% menos de recaudación este año del impuesto más importante de la Argentina
respecto al año pasado, eso te da una caída en términos reales del 35%, y encima ese es un impuesto que muchas veces se paga en muchas actividades a mes vencido. O sea que te está mostrando una foto más de marzo que de abril. En abril todavía puede ser peor la caída. Eso es economía, eso es hablar de economía real. Y Patricia, para terminar primero con este tema y después seguir con el otro, y voy a Waldo. Sí. ¿Usted sigue sosteniendo que el gobierno sigue enamorado de la cuarentena porque le trae buenos réditos? ¿O también habría que reconocer una preocupación por no salir a la Bartola y ordenadamente? No, por supuesto que nosotros creemos que la preocupación por la salud no es solamente del gobierno, es también de nosotros como Juntos por el Cambio y también es de la sociedad entera. Nosotros comenzamos esta cuarentena cuando Europa estaba explotada. Acá entramos temprano en una situación muy controlada, tenemos muchísimos lugares del país donde prácticamente no ha llegado y no hay casos. Entonces lo que queremos decir ahora es, bueno, comencemos a ordenar esto para que la cuarentena, yo lo escuché ayer al presidente en una entrevista diciendo que él seguía planteando lo mismo que había planteado el primer día. A mí me parece que no estamos igual que el primer día, que tenemos que entender la situación de todos los argentinos que no tienen ningún tipo de ingreso, mientras hay otros argentinos, inclusive como los funcionarios públicos, que a fin de mes reciben su ingreso. Entonces, entendamos esta diferencia. Ahí recién el licenciado Tetaz, Martín Tetaz, acaba de hablar de cómo caen los impuestos. Bueno, tampoco ahí se planificó mucho, tampoco se dijo, bueno, estos impuestos durante este tiempo vamos a bajar determinados impuestos, entonces tampoco hay mucha planificación respecto de cuánto va a cobrar cada municipalidad, qué va a cobrar cada gobierno provincial, qué va a cobrar el Estado Nacional. Entonces, en todos los alimentos cae igual, o en todo lo que paga IVA cae igual. Entonces, todo es más difícil de financiar y es necesario ordenar eso también, que lo venimos diciendo nosotros desde el primer momento, que es necesario ordenar la economía personal de cada argentino y sobre todo de los que viven en el empleo privado y no del empleo público, que todavía sigue recibiendo su sueldo a fin de mes. Bueno, quiero ser prolijo y no quiero hacer ningún tipo de desajuste porque tenemos un programa muy cargado. Acabo de recibir una desmentida de fuentes que me autorizan a citarlo como voceros de Cristina Fernández de Kirchner. Cuando termine con toda esta conversación, voy a detenerme para hacer la correspondiente desmentida, citando a los voceros como hace cualquier periodista de bien. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, perfectamente. Bueno, Patricia, breve así puedo hacer ¿Cómo no? el dúplex. ¿Qué le preocupa más? ¿Que Cristina quiera sacarse de encima jueces o fiscales, como lo quiso hacer con los jueces que ahora siguen la causa de memorándum de entendimiento con Irán, o la posición frente a las prisiones domiciliarias y lo que en algún momento se llamó suelta de presos? Bueno, sin duda me importan las dos cosas, porque los presos sueltos y sobre todo los casos gravísimos han generado un impacto en la sociedad. Como recién le contaba, hace un rato estuve con diputados de La Rioja, me contaron el caso López, que quiero que lo escuche bien. ¿El caso José López? No, el caso López, no es José López, López. López era un concejal del justicialismo de La Rioja. Violó a sus 3 sobrinas. Está libre ahora con prisión domiciliaria en la ciudad capital de La Rioja, cuya intendenta es de Juntos por el Cambio. El pueblo se levantó y a un juez que había asesinado a un comerciante lo volvieron a meter adentro. Este señor, porque tiene banca política, está afuera. Estos son los casos que nosotros venimos denunciando, que no solo se dieron en la provincia de Buenos Aires. Tengo la lista de otras provincias, pero les quiero hablar de este caso López, que recién lo hablé con todos los diputados nacionales, el diputado Julio Sad nacional y los diputados provinciales. La preocupación
que existe. Por supuesto que nos preocupa el plan de impunidad general que había comenzado el 10 de diciembre cuando empezaron con el lawfare y terminar con las causas de corrupción, porque nosotros queremos un país con justicia y sin impunidad. Pero hoy, en el medio de esta cuarentena, nos preocupan aquellos que violaron, que abusaron y que están al lado o cerca. Imagínense La Rioja, se conocen todos. Nunca dio el gobierno a conocer la lista de quienes habían salido, pero todos conocen estos casos. Entonces, es ahí donde nosotros estamos pidiéndole al presidente de la Nación, a los gobernadores, a los secretarios de Seguridad o de Justicia de cada provincia o a los ministros, estos casos son inadmisibles. Entiendo. Fíjese lo que hizo, por suerte, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Me saco el sombrero por ellos, por haber puesto las cosas en orden. Muy bien. Si se puede quedar unos minutitos más y si se tiene que ir, lo avisamos vía producción. Waldo Wolf, la misma pregunta, gracias por esperar, gracias por atendernos. ¿Qué le preocupa más, Waldo Wolf? Lo de este ataque a jueces y fiscales por el tema memorándum de entendimiento, lo de las prisiones domiciliarias y los presos. Es lo mismo, es la interferencia de un poder sobre el otro. La verdad que la consecuencia es la misma, es el canal, la herramienta, y terminan interfiriendo en la justicia, terminan interfiriendo a través del Poder Ejecutivo. Lo vimos la semana pasada, vía el pedido de Pietra Gala, dependiente del Poder Ejecutivo, para solicitar la liberación de Jaime, vía la intervención de Juan Martín Mena, secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, para firmar el pacto de Devoto y liberar a los delincuentes. Me preocupa esta visión de que yo soy el poder absoluto y yo intervengo, y además con una línea perversa, porque denuncia exactamente lo que hace ella, ¿no? Que es lo que está tratando de hacer a través de lo que hoy está en los principales portales, que seguramente usted me va a preguntar, que es el tema del memorándum con Irán y lo que están haciendo con la denuncia de Parrilli. Bueno, esa es la pregunta, porque yo intenté en el editorial que se entendiera qué estaba pasando. Están atacando a los jueces que tienen una causa abierta en la que sigue involucrada, a pesar de que le levantaron la prisión preventiva, Cristina, Parrilli, etcétera, etcétera, ¿no? No, yo creo que están atacando la inteligencia de la ciudadanía y lamentablemente yo suelo ser elegante cuando declaro y no voy a decir una palabrota, pero al final Cristina respecto de Parrilli tenía razón cuando lo adjetivó. Porque me tiene que dar 2 minutos para que le explique y la gente entienda la barbaridad que acaba de hacer la vicepresidenta de la Nación denunciando a la Argentina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La jueza Figueroa dio una nota en una radio con un periodista. En la nota ella dice, a mí me apretaron. El periodista le dice, ¿quién la apretó? Ella no dice quién. Cristina escribe en su Twitter, la vicepresidenta, que fue Máiquez. Y el periodista le pregunta, ¿en qué causa fue Figueroa, jueza de la Cámara de Casación? De Casación, le dice, en la de la inconstitucionalidad del memorándum con Irán. Y sigue la nota. ¿Qué hace Parrilli? Parrilli presenta una denuncia y pide la nulidad de la denuncia de Nisman, que no tiene nada que ver con la inconstitucionalidad del memorándum. Son 2 causas distintas. Lo explicó mejor usted que yo. Con una característica en común. Figueroa participó de los 2 fallos. De la inconstitucionalidad del memorándum, que al final no termina participando, pero estaba en la Cámara que iba a participar, y en la de la apertura de la denuncia de Nisman. Pero no tiene nada que ver una causa con la otra. Porque la apertura de la denuncia de Nisman, que muchas veces el periodismo, sin querer, mal nombra diciendo la reapertura, nunca se reabrió la causa, se abrió solamente porque Rafecas no permitía que se abra. Esa causa no se basó en el fallo, no se basa en la inconstitucionalidad del memorándum. Entonces perfecto la explicación. Ahora, ¿qué quisieron hacer? Nada, quieren ensuciar la causa porque no quieren que se abra el juicio. No sé, porque había que preguntarle a ellos, porque cuando uno es inocente quiere ir al juicio y que probarlo. Rápidamente se sepa la verdad. Entonces, es ensuciar la causa
Mira, a mí me hace acordar un chiste malo de un tipo que iba a dar examen y en la época que sacaba bolilla, había estudiado los romanos nada más, y saca bolilla y le toca a los griegos y dice Grecia, queda cerca de Roma y empieza a hablar de los romanos. Acá encontraron a la jueza Figueroa hablando de que ella dice que además habría que evaluar si no corresponde una denuncia sobre la jueza Figueroa, porque es incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de denuncia, ella debió haber denunciado, no denunció. Dice ella que alguien, no dijo quién, la apretó según ella, pero ella no se dejó apretar, lo dice en la nota, para que falle la inconstitucionalidad del referéndum. Y agarra a Parrilli y dice, anulen la causa porque esta jueza estaba en otra causa. Un cachivache. Un cachivache. Patricio, un segundito porque hay una información de último momento. Hugo Machiavelli, hablando de Borinsky y parte de la Cámara de Casación, acaban de negarle la salida a Lázaro Báez y ratificarle la prisión preventiva. Contame, Hugo, un poco, por favor. Luis, es así lo que vos decís. La Cámara de Casación, la Sala Cuarta de la Cámara de Casación, acaba de confirmar la prisión preventiva para Lázaro Báez, para Jorge Chueco y para Pérez Gadín. Recordemos que este último tiene una prisión domiciliaria que recibió en el último tiempo. Sin embargo, Báez y Chueco seguirán detenidos por una segunda etapa de la ruta del dinero K, la que consiste en la compra de un campo en Uruguay por 14 millones de dólares en lo que se considera una operación de lavado de dinero. Bueno, y entonces la pregunta final para Patricia es, a pesar de que el Frente de Todos ganó las elecciones, los juicios continúan y está bien que sea así, ¿no? Bueno, por supuesto que está bien, y acá Pietragala va a tener que dar una explicación, o más bien Fernández debería dar una explicación más sólida de la que ha dado, porque este es el funcionario, el secretario de Derechos Humanos, el que debe cuidar los derechos humanos de toda la población, el que pidió liberar a Jaime. Y a Martín por suerte Báez. La Cámara... Y a Martín Báez también. Y a Martín Báez también. Por suerte la Cámara de Casación y el doctor Borinsky, que es un gran camarista, han tomado la decisión correcta. Los jueces, evidentemente, ahora en una situación en la que todo esto se ha problematizado socialmente, ha tenido una discusión fuerte, hoy están mucho menos, digamos, llevados por una política criminal de protección de los victimarios y están volviendo a una política criminal razonable donde las víctimas y la sociedad están protegidas de los criminales o de, como Jaime, que hizo uno de los estragos más grandes en 11 y además por sus causas de corrupción. Gracias, Patricia. Waldo, la última reflexión sobre esto, por favor. No, lo mismo que empezó su pregunta diciéndome que era peor. Acá lo que hay que dejar es de usar el Estado como si fuera propio y las instituciones del Estado como si fuera propio. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha ganado en buena ley su lugar en el Ejecutivo y yo, como mis compañeros diputados en el Legislativo, representando al pueblo de la proporción que nos toca para cumplir con los contrapesos y los equilibrios del Estado. Ella dijo en un momento, en ese videíto que usted pasó antes de hacernos la entrevista a Patricia Bullrich y a mí, recordará usted que dijo que a ella la historia la absolvió. La historia absuelve 30 años después. Ella está tratando de autoindultarse. Y para autoindultarse necesita interferir en el Poder Judicial. Nosotros no lo vamos a permitir. Gracias. Que vaya al juicio, que salga absuelta, pero indulto a la fuerza en la Argentina nunca más. Muchas gracias, Waldo Wolf. Muchísimas gracias. Y para pasar de los temas judiciales a la cuarentena y la pandemia, para hablar con Adolfo Rubinstein, hacia el final del programa vamos a sumarlo a Conrado Stoll, unos minutos. Vos me planteaste un tema que tiene que ver cómo impactó en la sociedad que está confinada y encerrada el tema de las prisiones y los presos, Federico. En principio te quiero decir que no te voy a perdonar nunca la comparación de Maxwell Smart con Parrilli.
¿Por qué no? Es derribar un ídolo de todos. Bueno, claro, bueno, lo mencioné. No, y después, a ver, recién hoy creo que Ginés González García dijo que la cuarentena va a seguir, pero con otras características. Algunas personas, dijo, están cansadas y angustiadas. Bueno, claro. Chocolate por la noticia, ¿no? Pero ¿sabes por qué están cansadas y angustiadas, además de por el encierro? ¿Por qué? Están angustiadas por la percepción de injusticia. Vos no sabés lo devastador que es en el ánimo de una persona que tiene que estar encerrada, que tiene que estar enclaustrada, que está obedeciendo además, que le abran la puerta a los presos delante de sus narices y que vea a estos tipos que están, porque además están sueltos, y ellos encerrados. Es tremendo, pero ¿sabés qué es lo que más me preocupa a mí, Luis? Esto genera una violencia contenida. A mí me preocupó muchísimo leer las declaraciones del padre de un chiquito abusado, que dijo literalmente que si salían los violadores y el violador de su hijo, él iba a salir a cazarlo. Sí. ¿Vos te das cuenta de la gravedad? Sí, ojo por ojo, diente por... No, claro. Por supuesto que no hay que... Por supuesto, desde ya, porque, a ver, esto lo vimos muchísimas veces en esas series distópicas, en esas novelas distópicas. Cuando se empieza a desintegrar la personalidad psíquica de cada uno de nosotros, se disuelve la personalidad social. Entonces, el gran riesgo es que salgamos como hordas a la calle a hacer justicia por mano propia. Muy bien. Rubinstein, lo pongo en un planteo, primero, psicológico. Yo no sé, usted debe estar con su familia, qué sé yo. Yo alguna vez me lo encontré corriendo, digo, nadie está haciendo lo que hace habitualmente. No ahora en la cuarentena. No. Antes me lo encontré corriendo porque me sorprendió, digo, bueno, se cuida el corazón. Hace más de un mes y medio. Está bien, sí, claro, perdón, no era. Acá uno dice cualquier cosa y lo claro, cuenta. después bueno, me digo, la gente está recontra repodrida. Tiene la cabeza, trastorno del sueño. Yo no soy ni médico ni psicoanalista, pero yo veo a mis compañeros y yo mismo, están todos medio loquitos. Todos estamos medio loquitos. Bueno, obviamente hay lo que uno podría llamar fatiga de la cuarentena, digamos. ¿Cómo se llama esto? Fatiga de la cuarentena. Qué lindo nombre. Como la fatiga del material, digamos. Qué elegante, sí. Y esto tiene mucho que ver con todos los trastornos psicosociales que está aparejado al confinamiento. Y esto se ve con un aumento de la frecuencia de ansiedad, de depresión, de conflictos, de violencia. Obviamente, digamos, la gente está, digamos, porque además empiezan a eclosionar todos los problemas concretos de la economía real, lo que mencionaba Martín. Es decir, acá hay problemas concretos de que tenemos más del 50% de la gente con economías que vive de la economía informal, del cuentapropismo o profesiones independientes que obviamente tienen que salir a trabajar. Y eso es el problema que yo veo del deshilachamiento de la medida, porque una medida muy acertada, muy oportuna, muy bien tomada, digamos, se puede perder el impacto que tiene si se transforma en una salida caótica, porque la gente deja de cumplir. Entiendo, usted reconoce que fue una medida muy bien tomada y muy oportuna. Sí, claro que sí. También reconoce, porque es un poco lo que viene diciendo Conrado Stoll y otros, es cuidado con esto, cuidado que salir mal podría tener un costo, no sé, mayor o tan grave como no haber tomado la medida a tiempo en su momento. A ver, veámoslo de esta manera. Digamos, el virus está a la vuelta de la esquina. Nosotros no hemos erradicado nada, no hemos dominado nada, no hemos doblegado a nadie. Importante decirlo, ¿no? No. Pero ¿por qué la curva está tan aplanada? Y no se termina no termina de picar o acelerarse. Bien, porque la medida se tomó, por un lado, porque la medida se tomó cuando estábamos recién al comienzo de la epidemia. Y eso yo creo que fue lo más acertado, y la verdad que fue una buena decisión. Se tomó, digamos, y hay indicadores objetivos que reflejan esto, como que, por ejemplo, nosotros tomamos esta medida cuando teníamos 0.1 muertes por millón, cuando países como Italia o como España lo tomaron con 9 o 10 muertes por millón, o sea, 100 veces más. Claramente se tomó una medida anticipada y bien tomada. Con lo cual, la curva nunca pudo picar demasiado, nunca pudo elevar su pendiente. Y además hubo un enorme cumplimiento. De hecho, hay, digamos, por ejemplo, reportes de movilidad de Google que lo que muestran, y esto es en todo el país, que muestran una caída de la actividad en las zonas comerciales, recreativas, en las zonas de industrias, de 80-90% en los parques, pero no en Buenos Aires, en todo el país. En todo el país, sí. Y ahora por eso también están mostrando en esta última semana un aumento, que es lo mismo que se está viendo en la calle. Sí, ayer lo hablamos con Santilli, ¿no? Que aumenta el transporte privado
y hay un ritmo de No, y la gente sale más a la calle porque sale, algunos por cualquier excusa y otros porque tienen que salir a trabajar. Entonces, el tema es que, digamos, esto, por eso es muy importante cuáles van a ser las medidas que se toman para salir de la cuarentena. Y digamos, lo que uno percibe, cuando recién le preguntabas a Patricia sobre si hay un enamoramiento de la cuarentena, yo creo que sí, pero ¿sí? hay por varias razones. Una, pues, digamos que tiene razones políticas claras de que, bueno, mejoró mucho la imagen presidencial y esto tiene un rédito político alto en cuanto al liderazgo del presidente, etcétera. Pero también, digamos, porque no hay un plan claro y yo creo que hay mucha preocupación y mucho miedo a lo que puede pasar después, justamente porque ningún gobernante quiere atravesar por un desierto donde haya un alto saldo de muertes o de internaciones. Entonces, esto pasa a nivel nacional y a nivel provincial y a nivel municipal. Lo puedo sumar a Conrado Stoll, que tiene... no están diciendo cosas contradictorias, me parece, sino complementarias. Conrado, buenas noches. Cuando el presidente... Saludos, Adolfo. Bueno, cuando dicen, che, hay que salir, hay que salir porque ya no se aguanta más, muchos, incluso los sanitaristas, dicen una cosa, y usted está diciendo, sí, salir pero cuidado porque tirar la marchanta, salir de mala manera es tirar la marchanta todo lo que se hizo y puede ser más costoso, no es contradictorio, ¿o sí? Hay una encuesta mundial que el 70% de las personas han contestado que están a favor de la salud pública y de la cuarentena y en contra de estas razones económicas de salir. Esto es una encuesta internacional. Es más, 40% de la gente pensaba que mucha de la fuerza y presión para salir de la cuarentena está dada por las empresas sin importarle mucho lo que le pase al trabajador. Así estaba hecha la pregunta. Ahora, con respecto a salir, hay que salir y no está mal. Tengamos claro que aquí fue muy estricto cerca del 19 de marzo, pero últimamente hay una fuerza laboral muy grande trabajando afuera, o sea que no es estricto, no es una ciudad fantasma esta. Y yo todo lo que digo es que se debe salir, pero tiene que ser controlado. Y la única forma de controlarlo es con testeos. Siendo el país que menos testea en toda América del Sur, realmente no estamos controlando, y con 44 millones de habitantes, no sabemos realmente qué pasa con la epidemia allá afuera. El que se mantenga una velocidad constante de crecimiento es un factor que puede ser aleatorio. Se han evaluado cantidad de factores. Claro que el distanciamiento, las máscaras y el aislamiento estricto ayudan, pero se ha visto países en los que eso se aplicó y hubo catástrofes. Hay países en los que no se aplicó tanto y no hubo una catástrofe. Suecia, Turquía, Rusia. La República Dominicana tiene 80.000 infectados. Haití, pegados a ellos, pobres como nadie, tienen 80. O sea que una gran parte de que estemos bien no es explicable. Y viene el invierno y sabemos que este es un virus del invierno. Entonces, para enfrentar esa llegada del invierno, para llegar al máximo de infectados y para ir liberando a la gente para que pueda volver a reactivar la economía, hay que aumentar los testeos significativamente porque eso es lo que nos dice cuántos más infectados, más real en imagen que la que tenemos hoy en día. Porque si mientras liberamos aumentara ese número, el famoso R que el doctor Rubinstein ha comentado muchas veces, que es ideal que sea menor de 1, que cada persona infecte menos de una persona más, si ese R pasa de 1 y se aleja del 1 hacia arriba, uno puede frenar a tiempo esa liberación del aislamiento. Si uno no está testeando, no tiene idea cuál es el R y cuando el brote ocurre se entera tarde. Entiendo. Esa es la importancia. Sería, Martín, cuando vos me explicás que hay encuestas que no sirven porque los muestreos son demasiado bajos. No, ese es otro problema, digamos. El problema pero no es paralelo a lo que está planteando Conrado. Esto lo estoy haciendo lío. Acá hay un problema de que realmente se testea poco y como se testea poco, los testeos que se hacen tienen poca potencia, se dice estadística, entonces no alcanzamos a ver. Y realmente si uno quisiera enterarse antes de que explote los casos en los hospitales. Pero hay dos temas acá con el testeo. Pero entonces decía, ¿tiene razón Stoll cuando dice testeemos más? No, está claro, digamos. Este es uno de los nudos, de los cuellos de botella que tenemos en este momento, que es el testeo. Definitivamente, y tiene razón, somos de los países, yo te diría, no el último, pero el penúltimo de la región. Y comparado con nuestros vecinos estamos muy mal, 8 o 9 veces peor. Pero no es solamente el hecho de que la brecha entre los casos reportados y los casos reales aumenta cuanto menos testeás. Claramente nosotros debemos tener entre 5 y 10 veces más casos que los que están reportados. El otro problema es que 5 y 10 veces más casos. 5, digamos, por lo menos. Wow. Esto en realidad
El problema es que esto refleja también que nosotros no estamos haciendo una buena pesquisa de los contactos de los casos. Los contactos de los casos, o sea, cuando vos tenés un caso definido, un infectado, vos lo que primero haces es pesquisar con cuánta gente estuvo en contacto estrecho durante los últimos 14 días. En promedio es 30 personas, por supuesto, depende de la vida social de cada uno y fuera de la cuarentena, por supuesto. Más o menos 30 personas. Entonces, vos lo que tenés que hacer es rápidamente pesquisar a los contactos, en su gran mayoría asintomáticos, pero muchos pueden estar infectados y ya estar contagiando, y aislarlos y testearlos. Entonces, el problema es que eso refleja que no se está haciendo todavía. Tampoco es mucho más lo que habría que hacer, porque uno de los nudos es, bueno, ¿cuánto más debiéramos testear? Hoy estamos haciendo 2.000 test diarios para un promedio de 150 casos por día en la última semana, días más, días menos, en estos últimos menos. Pero la realidad es que nosotros debiéramos hacer, para tener una proporción, que es la que hoy se está estimando y pareciera haber bastante mayor evidencia, de que si vos tenés un 3% de positivos en todas las muestras que haces, esto refleja que vos estás testeando ampliamente y que estás pesquisando bien los contactos. Hoy estamos en 9, 8, 9%. O sea, si hiciéramos más de 5.000, más o menos 5.000 test diarios en lugar de 2.000, estaríamos en mucha mejor condición. Para hacer la última pregunta a los dos. ¿Es cierta la teoría de que si nos contagiamos, tengo esta cámara, la automática, ¿es cierta la teoría que si nos contagiamos todos, nos vamos a volver todos inmunes? No, la teoría es cierta. El tema, digamos, es cuál es el costo de esa decisión. Esto es una suerte de selección darwiniana. ¿Cómo se apagan las epidemias? De dos maneras. O por la inmunización que va teniendo, digamos, la población a medida que se va propagando. No. La natural. Entonces, al cabo de 3 años, uno calcula que tendrá 60% de la población inmunizada y con eso vos ya no tenés circulación viral. Tenés inmunidad de rebaño, así se llama. O la vacuna. Pero, Luis... Perdón. Pero la realidad es que si vos vas a tolerar esta inmunización natural, esto va a tener un enorme saldo probablemente de hospitalizaciones y de muertes que nuestra sociedad no tiene ni el sistema de salud para poder tolerarla porque colapsaría, ni la tolerancia social a esto. Conrado Stoll, ¿nos inmunizamos y nos contagiamos todos, sí o no? Hagamos el ejemplo de la Argentina. Con la transmisibilidad de este virus tenés que contagiar a 2/3 del país, 30 millones de personas. Wow. Entonces, cuando liberás las medidas de aislamiento, salen todos, se contagian 2/3. Ahora, el virus no dice contagié 2/3 y freno. Es un tren acelerado sin freno, que encuentra una subida y va a frenar lentamente. Hay una cosa que se llama overshoot, entonces va a infectar más de 2/3. Tenés infectada 35 millones de argentinos. Entonces ahora supuestamente tienen inmunidad, pero la realidad es que para este virus no sabés si la inmunidad los protege contra la infección. O sea, tenés 35 millones de infectados que no sabés si tienen una defensa por un mes, por un año como la gripe común o por 2 años como el MERS y el SARS. Número 1. Segundo, la mayoría va a tener una enfermedad leve o asintomática, pero hay unos que se van a morir por la enfermedad de esos 35 millones. No digamos 10% como en Italia o en España, no digamos 7% ni 2%. Suponemos que se muere 1%. Ahí tenés 400.000 argentinos que se mueren por esta inmunización en rebaño. ¿Quién se hace cargo de ese número? ¿Quién dice, hago un incendio controlado? Cuando vos ves que este incendio, cuando empezó en Oriente, que usaron medidas draconianas, devastó el resto del planeta y no se pudo frenar. Preguntale a Boris Johnson, que el Colegio Imperial de Londres le hizo un cálculo en que si hacían inmunización de rebaño iban a morir 500.000 ingleses y 2.200.000 norteamericanos. Él seguía saludando a la gente, dándole la mano en los hospitales, se infectó, puso en riesgo a su mujer y a su hijo y terminó en terapia intensiva, que casi se muere. Bueno, o sea, no es una opción la inmunización en rebaño, obviamente para los que la proponen, sobre todo economistas o gente que no conoce el tema médico. Entiendo, hay que salir y ser muy finito en la salida y preservar las vidas humanas. Bueno, pero ahí está la cosa, no es solamente, perdón, Conrado. Sí. No, quería enfatizar lo que vos decís, Dolphy, que es identificar los infectados para encontrar los contactos. En Taiwán identificaron los primeros 100 infectados, buscaron los 2.700 contactos y así quedaron con 300 infectados y un dígito de muertes. Gracias, Conrado. Gracias, Conrado. Tengo segundos, Rubinstein.
Bueno, que eso es lo crítico. Lo crítico es aumentar el testeo, sobre todo para rastrear los contactos de los infectados y, por supuesto, tomar todas las medidas que tengan que ver con la segmentación demográfica, la protección de poblaciones con alta vulnerabilidad y la segmentación geográfica. Gracias, Rubinstein. Gracias por el tiempo. Cuando hablamos de economía un poquito con Martín Tetaz. Quiero hablar de la deuda. ¿Estamos cerca del default o no estamos cerca? Los Haroldos vinos finos con Ángel. Los Haroldos Estate. Mucho más de lo que esperás. Los Haroldos Estate. Mucho más de lo que esperás. Bueno, primero la desmentida. Nosotros citamos a nuestro compañero Tato Ian diciendo que la presidenta estaba muy preocupada o quería sacar del gobierno, no le gustaba ni Santiago Cafiero, ni Marcela Lozardo, ni Pese, hablando de economía, ¿no? Vocero de Cristina dijeron, hola, buenas tardes. Cristina no pidió la cabeza de nadie. Repetimos, Cristina no pidió la cabeza de nadie, dicen voceros muy cercanos a Cristina. Pese, economía, deuda. Sí, está, complicado para llegar a un acuerdo hasta el 8. Eso no quiere decir que no pueda Argentina todavía tener un acuerdo, porque como charlábamos ayer acá con Diego Santilli y con otra gente, técnicamente todavía Argentina no entra en default, incluso cuando no llegue a un acuerdo el viernes, porque esa no es una fecha judicial que reviste ninguna importancia. Digamos, Argentina tiene un vencimiento de un bono que dejó de pagar, unos intereses del día 22 de abril, que tiene 30 días para hacerlo y va a caer el día 22 de mayo. Eso le da un changüí de 2 semanas como para alcanzar un acuerdo antes de entrar técnicamente en default. Después de unos segundos seguimos hablando de economía y si José nos permite lo sumamos a José del Río, que ya arranca con su programa Mesa Chica. Bueno, ahí me está escribiendo Tato Ian, tengo complicaciones con el tiempo. José del Río, buenas noches, ¿cómo va, compañero? Buenas noches, estimado Luis. ¿Qué dice Tato Ian? La Argentina se pregunta qué dice ese celular ahora. Espérame un segundito, a ver. Lo que yo dije es que Cristina se quejó por esos 3 funcionarios. Es correcto lo que me dice Tato Ian, Se quejó. Tato dice que Cristina se quejó, vamos de nuevo, por Santiago Cafiero, por Marcela Lozardo, ministra de Justicia, y por Miguel Ángel Pese. Dice, yo no pedí la cabeza de nadie. Dice Tato, y es cierto porque me había mandado un audio anterior que yo en el medio del programa no alcancé a leer, pero no es que pidió la cabeza. Dijo Tato que manifestó su malestar. ¿Se entiende esto? ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, bueno, es correcta. Digo, la información del malestar sobre el jefe de gabinete la plantean habitualmente los de la cámpora. Digo, hay una interna entre albertistas y camporistas que cada vez es más evidente. Bueno, yo creo en esos datos, no tengo esos datos y como citaron la fuente, cada vez que quieren desmentir yo digo, ¿vos te ponés como fuente? Sí, vocero de Cristina. Bueno, son los voceros de Cristina, que por otra parte todo el mundo los conoce. ¿Querés hablar un poquitito de economía, José, si no te parece mal? Totalmente, y aparte te cuento que hay mucha información, Luis, porque nos metimos en esa reunión entre Cristina y Alberto. La foto de la que habla todo el país, ¿o no? De qué hablaron esas 3 horas ahí en la Quinta de Olivos, esa imagen, ¿no? De la Quinta que siempre te trae remembranzas de otras imágenes de ese lugar tan emblemático. Martín me dice, tuvieron que hablar, seguro, tuvieron que hablar de la deuda. Tuvieron que hablar. Sí, bueno, ese es un tema, es el tema de la semana. Hola José, ¿cómo estás? Hola Martín. Seguramente lo tendrás en alguna cobertura en tu programa. Hoy tuvo cierto alivio, igual Alberto Fernández anunció que va a tener una línea de crédito de la CAF, de la Corporación Andina de Fomento, algunos dólares frescos que empiezan a llegar a la economía, pero si tiene hasta el 22 de mayo, como decíamos, para cerrar algún acuerdo con los acreedores, Argentina quedaría muy mal parada en un escenario de default. Muy bien. ¿Compartís la idea de Martín? Totalmente, y te digo, hay un dato muy fresco. En minutos está acá Luis, Alfonso Prat Gay en vivo en nuestros estudios, el ex ministro de Economía. Qué envidia. Todos los que me dicen que no a mí están ahí, Alfonso Prat Gay. Hay que insistir. Y no me vas a decir que está Alfonso Prat Gay y Luis Brandoni. Está Alfonso Prat Gay y el Beto Brandoni, vamos a hablar con él, que aceptó, pero hubo que persistir, Luis. No, qué bien. Fuerte, hubo que persistir fuerte. Pero te cuento que 60% de los argentinos quieren que se acuerde. Mira, hay un dato, viste, que habitualmente cuando se mide opinión pública y demás, un dato fresco, un número de hoy de Poliarquía que te plantea esto, que 6 de cada 10 argentinos
dicen, pese a lo que uno cree que el argentino es no pagador, que quieren salir de esto con un acuerdo con los acreedores, así que te diría uno de los datos del día. ¿Y estamos más cerca de arreglar o estamos más cerca del default? Comenzó la cuenta regresiva, Luis. Primero no se pagó el primer vencimiento, el 8 es el plazo para que los bonistas decidan si aceptan o no la propuesta de Guzmán. Digo, tenés el viernes como primera fecha clave, pero la verdad es que hay que mirar más al 8 que a lo que viene. Escúchame, me iba a ir para mi casa ahora. Me voy a quedar acá en la pantalla porque voy a ver el programa y te voy a decir 2 palabras solamente. Diga. Te envidio. No. Saludos a Brad Guy, saludos a Beto Brandoni, un gran amigo, un abrazo grande. Y bueno, nos quedamos mirando Mesa Chica, ¿sí? Y gran programa el de ustedes como siempre. Luis, abrazo grande. Abrazo para ustedes. Muchas informaciones. Miren la foto, esta foto que está aquí, que tiene dos protagonistas de los que está hablando el país. Te decía, ya está en nuestros estudios Alfonso Prat-Gay, el ex ministro de Economía. También vamos a hablar con Beto Brandoni. Vamos a meternos en un mundo con Pablo Fernández Blanco, que es el de la cárcel que nadie pagó. Él te va a contar de qué se trata. Y nos metemos de nuevo, como siempre, en las llaves de Alberto Fernández con Alfredo Sainz. Hoy vamos a hablarte de Fernanda Raberta.